Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es una alegría encontrarnos nuevamente para seguir caminando en esto que es apasionante, ¿no? Que es el camino del discernimiento. Y hoy que vamos a hablar de actitudes fundamentales, básicas para aprender a discernir, ¿eh? Discernir en el espíritu. Pero el discernimiento tiene sus dificultades, tiene sus etapas también. Hay que saber tomarlo con mucha paciencia, porque fundamentalmente es un don de Dios. Yo recuerdo, cuando era chico, tendría unos 9, 10 años, como por el lado materno, mi familia hay muchos músicos, bueno, y a mí me gustaba, y me gusta la música y el canto. Recuerdo que, me mandaron a estudiar acordeón a piano. Como soy nieto de italianos, el instrumento ciertamente era el acordeón, no el teclado. Pero bueno, lo que sucede es que los primeros meses yo ni toqué el acordeón, era todo solfeo, qué cosa tediosa, qué cosa aburrida, todo el solfeo para aprender a leer las notas, bien. Fue una etapa dura, árida, difícil. Después, bueno, el acordeón en mano y una canzoneta sencillita, como que salía fácil, y yo entusiasmado, como que ya era un experto en el instrumento, pero no, porque después cuando me ponían delante un vals vienés, era más difícil, un vals de Strauss, o algún clásico, incluso alguna de las hermosas canciones de Edith Piaf de Francia para tocar con el acordeón, claro, ¿no? Y yo digo, uy, qué difícil que es esto, no puedo con esto. Era otra etapa, y así otra etapa. Cada nueva canción, cada nueva pieza era una nueva etapa, difícil, complicada, pero había que animarse. Bueno, algo así pasa con el discernimiento. Así que ánimo, adelante, porque si ya dejaste el solfeo de lado, estás en la primer canzoneta o ya llegaste a algo más, digamos, diversificado como un vals de Strauss o no sé qué, pero estás avanzando, estás creciendo paso a paso, así que ánimo, porque realmente el Señor está más interesado que tú y que yo en que avancemos en esto, ¿no? Así que estamos dando pasos, esto es lo importante, estamos caminando, estamos avanzando. Por eso me gustaría darte algunas actitudes básicas, digo, para el discernimiento, que en el fondo es el telón de fondo, decimos, que necesitamos todos si queremos discernir. ¿Cuál es el telón de fondo para esta gran obra que es el discernimiento? La primera es fundamental, el pedir la gracia. Pedir la gracia. Pedir la gracia con sinceridad, pedir la gracia con disponibilidad, pedir la gracia con insistencia, con perseverancia, pedir la gracia de participar bien en la noble competición, como bien lo explica San Pablo cuando compara esto a una gran carrera, ¿no? En 2 Timoteo 4:7, Dios concede luces abundantes a quien humildemente recurre a Él, a quien dice, recibe el reino de Dios como niño, tantas veces explicado por Jesús, que también lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Entonces te invito a que lo desees, a que lo anheles, a que tengas un deseo verdadero del don del discernimiento para ti, para los demás, para tu familia, para tu comunidad, para tu ministerio, para tu parroquia, para tu vida. En el libro de la sabiduría hay un texto para pedir el discernimiento que es hermoso, que te lo propongo, que lo hagas cada mañana, ¿no? Es el capítulo 9, dice algunos fragmentos, ¿no? Dios de los padres y Señor de la misericordia, dame la sabiduría asistente de tu trono para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Ella me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Y bueno, es un texto precioso, hermoso, ¿no? Para hacerlo cada mañana. Y también hay una ejaculatoria que tendremos que hacer frecuentemente a nuestra Madre, ya que le hemos dedicado el anterior programa, ¿no? A María, que dice, María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Creo que esto
es importante empezar con esta actitud de confianza, de entrega, con la intercesión cierta de nuestra Madre María Santísima. Lo segundo es, digo, estar disponible a lo que Dios quiere. Porque claro, si le estamos pidiendo disponibilidad, deseo, anhelo, pero después la cosa es como, no, sí, yo no quería esto, en realidad quería otra cosa. Bueno, no hay una gran disponibilidad. Es decir, realmente estar disponible a lo que Dios quiere. En el momento de una decisión es muy importante esto, lo que San Ignacio de Loyola llama la santa indiferencia o la indiferencia. Es decir, preferir la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, a mis gustos, comodidades, pareceres, puntos de vista, etcétera, etcétera. Bien, como Jesús entonces saber decir cuando me encuentro frente a una encrucijada o me encuentro a una dificultad, decir, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 5:30. Esto es un poco estar disponible a lo que Dios quiere. Hay que ser muy sincero con el Señor, ¿no? Muy honesto, muy transparente. No estoy aquí, por ejemplo, en mi oficina o en mi familia o entre mis compañeros para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y esto es bueno recordarlo todos los días, es bueno orarlo todos los días, es bueno realmente encarnarlo, hacerlo carne diariamente. ¿Para qué estoy en mi ministerio? ¿Para qué estoy en mi familia? ¿Para qué estoy en mi trabajo? ¿Para qué estoy en mi oficina, en mi apostolado? ¿Para qué soy catequista, por ejemplo? Bueno, ¿para qué? Entonces, ahí está el punto. ¿Para hacer mi voluntad, mi gusto, mi capricho, mi veleidad? ¿O para hacer lo que el Padre Dios quiere? Y que se manifiesta en la oración, se manifiesta en el contacto diario con la palabra de Dios, se manifiesta en la consulta espiritual, se manifiesta también en la docilidad y obediencia al párroco, al obispo, al magisterio de la Iglesia, bueno, a las directivas que pueda haber en ese movimiento o los lineamientos. Creo que esto es importante, ¿no? Los sentimientos de comodidad o razonamientos rastreros no son signos de la presencia del buen espíritu. Estos no son signos de la presencia del buen espíritu. Es decir, cuando ya comenzamos a evitar esto, no, porque estoy cansado, no, esto no, porque es demasiado, esto no, es muy complicado, uno, esto quizás, no, este grupo, esta persona. Entonces, todo eso está hablando de que no está presente el buen espíritu. Entonces, pedir la libertad interior, pedir y buscar la libertad interior. Cuando uno nota que ya comienza a meterse el espíritu de la comodidad, del propio ego, del caprichito, de la veleidad, de que me hirieron, que me ofendieron, que me humillaron, que no me gustó lo que me dijeron, que me miró mal, que no me saludó, que me dejó de lado, que prefirió al otro. Toda esa serie de cosas en la familia, en el trabajo, en la escuela, pero sobre todo en la comunidad, en el ministerio, que nos hacen perder la libertad interior ante uno mismo, ante los demás y ante las cosas. Así que tengamos en cuenta esto. Y en tercer lugar, también digo, tener en cuenta que te resultará siempre menos difícil ayudar a discernir a otro que ayudarte a ti mismo. Esto siempre es así, ¿no? Uno casi siempre sabe, si está en oración, por dónde pasa el designio de Dios en el otro. Y a veces realmente lo hace con buen criterio y con buena voluntad y con buen espíritu, digamos. Pero cómo cuesta encontrar esos caminos en uno mismo, ¿verdad? En uno mismo. Esto cuesta más. Nadie es buen juez de su propia causa, dice el refrán popular, y es así. Por eso entonces, al menos en decisiones trascendentes, importantes para tu vida, siempre es necesario recurrir al consejo de otro. Por supuesto, de otro que sea más crecido, de probada vida de oración. Puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa, puede ser un laico, pero crecido de probada vida espiritual, porque si no, como dice también el Evangelio, si voy a otro como yo, ¿no es cierto? Bueno, un guía ciego que guía a otro ciego, se van los dos a un pozo. Es lo que le pasa a veces al adolescente, salvando la comparación aquí un poquito, cuando dice, no, lo que pasa es que yo estaba así, 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 y le pregunté a fulanito, ¿y fulanito qué edad tiene? Tiene 15 como yo. Y digo,
no era la persona idónea. Será alguien que tú quieres mucho, yo no dudo eso, pero no era la persona idónea para preguntarle o para pedirle un consejo que te ponga claridad o luz. Si está en tu misma situación, y esto también pasa, ¿no? Yo no le voy a decir a una persona alcohólica que no está curado, ni siquiera está con deseos de entrar en rehabilitación, que me dé un consejo sobre cuántas botellas de cerveza debo beber en el día. Bueno, es un ejemplo, pero hay muchos más al respecto en lo que estamos diciendo, ¿no? Si tienes que ayudar a alguna persona, hay que tener precaución, otra cosa importante, de no apegarse a ella. Esto es algo muy importante. A ver, si yo estoy como director espiritual o acompañante espiritual de una persona, debo hacerlo con la necesaria higiene afectiva, es decir, un necesario desapego. Desapego que no es amor, que no es desamor. Desapego no es desamor. A ver, quiere decir que esta persona que Dios puso a mi lado es una persona que está a mi lado para que yo la ayude, pero no para que sea un palenque para rascarme yo. ¿Me explico? Utilizando una imagen muy criolla, muy argentina, sino que es una persona a la cual yo debo dejar libre para que esa persona encuentre el camino que Dios le está marcando a ella, que posiblemente sea distinto al mío. Además, yo jamás debo decidir por ella. Jamás. Jamás debo decidir lo que él o ella debe hacer, esa persona, digo. Porque a veces hay gente, ¿y usted qué haría en mi lugar? No sé, no estoy en tu lugar. Pero dígame, ¿usted qué haría? No, yo no te puedo decir qué haría, porque esa es una decisión que debes tomar tú. ¿Cuántas veces me han dicho esto? Pero, ¿y usted, padre, qué haría en mi lugar? ¿Cómo decidiría? Y yo jamás digo. Jamás digo porque, en primer lugar, no me corresponde decidir lo que tiene que decidir ella, esa persona. Puedo darle herramientas, elementos, puedo orar con ella, puedo buscar textos bíblicos que le ayuden a decidir, pero la que tiene que tomar la decisión es esa persona. Y cuando a veces, sin querer, en la confianza, bueno, pero dígame entonces, ¿qué haría usted? Muchas veces las personas están esperando que uno le diga, para después cuando hace y se equivoca, es que me lo dijo fulano, es que me dijo que hiciera así. Y esto no es un auténtico acompañamiento espiritual, ni tampoco dirección espiritual. Puede ser una manipulación de la persona, tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, el acompañado que manipula al acompañante o viceversa. Y aparte a veces un apego afectivo tal que cualquier cosa, levanto el teléfono, ay, fulanito, o correo electrónico, o Facebook, o mensajito de texto, ay, no se puede estar viviendo, casi respirando por los pulmones del otro. No se trata el acompañamiento espiritual que ante cualquier cosa, ay, ¿qué como? ¿Pollo o carne roja? A ver, le voy a preguntar. No se trata de llegar al extremo ya de estar pendiente, apegado, supeditado al acompañante espiritual y mucho menos a un apego afectivo que lleve a una cerrazón y no a una apertura madura, afectivamente hablando y espiritualmente hablando a toda la comunidad. Porque si no entramos en el amiguismo, que tanto daño hace a las comunidades, a los ministerios, a los presbiterios incluso, y que no es un signo de la presencia del buen espíritu, porque no está hablando de un amor maduro y de una higiene afectiva adecuada. En ese sentido viene bien recordar, por ejemplo, un capítulo hermoso del libro de René Guarion, En el corazón de las masas, sobre el tema de la amistad. Creo que vale la pena, igual que el libro de Atilano Alais, La amistad es una fiesta. Bueno, uno de los tantos que hay para volver al tema de cómo vivir la higiene afectiva en las relaciones interpersonales, sobre todo cuando se trata de comunidades pequeñas o cuando se trata de acompañamientos espirituales. Entonces digo, esto lo resumo en lo que se podría llamar pureza de vida a la hora de relacionarme con otro. El otro es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces que está en la búsqueda de hacer la voluntad del Padre Dios, no mi voluntad. En cuarto lugar, siguiendo con esto, saber ser flexible.
¿Qué significa ser flexible? No se trata de dar idéntica solución a problemas parecidos, sino de querer descubrir lo que Dios quiere de mí o de mi prójimo o de mi hermano aquí y ahora. Entonces, si yo tengo como esquemas rígidos y digo, bueno, a esta dificultad, a este problema, a esta inquietud, esta solución, estoy dando como recetas de cocina, como si fuera, no sé, y esto no es, porque cada uno es diferente y las respuestas de cada uno a Dios tienen que ser dadas en un ámbito de apertura, de búsqueda, de docilidad y de esa insondable creatividad e inagotable creatividad que tiene justamente el Espíritu Santo. Entonces digo, por último, aprender las reglas del discernimiento. Aprender las reglas del discernimiento también de San Ignacio de Loyola, que las veremos más adelante. ¿Por qué? Porque eso ayuda a trabajar mejor el tema de la memoria, el tema de la voluntad, la afectividad, los valores y el discernimiento de espíritu. Y si te recuerdo entonces el texto de Sabiduría, el libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 1 al 6 y también del 9 al 12, ¿no? Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al ser humano para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu reino y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor y el hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde el trono de gloria, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así ella, que lo sabe y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras te agradarán. Hermoso texto, hermoso texto. Bueno, y entonces un poco ya aterrizando en esto, vamos a ver un poquito los pasos para discernir, aunque sea comenzamos en este capítulo y seguimos en el próximo. ¿Cuáles son los pasos para discernir? Digo, porque a lo mejor me estás diciendo, padre, a mí me cuesta discernir. Me cuesta discernir. Yo veo que en el grupo de oración o en el ministerio tengo otros hermanos que tienen una capacidad de discernimiento justamente porque es un don, porque es un regalo. Pero todos estamos llamados al discernimiento. No hace mucho, me acuerdo, me pasó esto en Portland, en Oregon, estaba ahí, y me estaba llevando un laico que trabajaba de constructor, me estaba llevando de una parroquia a otra. Miren, yo no puedo decirle la experiencia que tuve porque él me hablaba de su vida, de su familia y de su apostolado, pero hacía un discernimiento, mientras tanto, de todo lo que Dios había obrado y cómo Dios había manifestado. Yo estaba a su lado y no lo podía creer. La capacidad de discernimiento que tenía, pero era un don de Dios, pero clarísimo, contundente. Me edificó tanto, tanto. Después lo miraba, yo digo, pero ¿cómo es posible? Claro, y en él no había estudios filosóficos, ni teológicos, ni siquiera demasiada escuela. Tenía sí, la escuela primaria, la secundaria, pero lo que tenía era una vida de oración y una sensibilidad para las cosas del Espíritu y una confianza en que Dios había obrado en su vida y una confianza en la misericordia de Dios realmente maravilloso. Entonces digo, ¿te cuesta perseverar? Bueno, entonces digo, adelante porque si te cuesta, vale, si estás cayendo en la cuenta de que hay una lucha en esto de perseverar y discernir, esto es realismo, esto es realismo. A ver,
Esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta que en esto de discernir y de perseverar en el discernimiento hay una lucha interior dentro tuyo y también con otros, perfecto. Esto es realismo puro y es lo que necesitamos, los pies en la tierra, los pies en la tierra, el corazón y la cabeza en el cielo. O sea, esto es lo que necesitamos. Entonces creo que es importante seguir un poco con los 3 pasos que nos enseña San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, cuando dice que para el discernimiento es muy importante tener en cuenta estas 3 fases que son sentir, conocer y actuar. Sentir, conocer, actuar. Y de acuerdo a esto, aceptar o rechazar. Sentir. Todos podemos advertir entonces variaciones interiores en nuestro estado de ánimo, podemos experimentar miedos, desconcierto, paz, alegría, tristeza, sensación de coherencia o incoherencia, de estar en la verdad o no, de impulsos fuertes o débiles, y así muchas cosas, proyectos ardientes, ardorosos, o cosas más tranqui, más serenas, podemos tener momentos vivaces, por ahí cerrazón, ánimo, desánimo, enojo consigo mismo, depresión, coraje con los demás, odio, rebeldía, en fin, cuántas cosas experimentamos, esperanza o desesperanza, tantas cosas. Son estados anímicos que buscan inclinar o imponer una dirección determinada a nuestras opciones de vida. Hay mucha gente que por un resentimiento arruina toda su existencia, porque quedó fijado en lo mal que le hicieron, arruinó toda su vida, arruinó toda su existencia. A veces constatamos esto que hemos dicho y dentro nuestro sentimos como que, ay, no te metas, no, o si no, tienes que hacer algo, o si no, pero esto es muy difícil, mejor no hagas nada. Y todo esto entonces justamente hace que tengamos que discernir, pero discernir, atención, discernir. No tanto decisiones en la consolación eufórica, ni tampoco en la desolación total y depresiva de la vida espiritual. Hablo, que después eso lo ampliaremos. Lo segundo es conocer, decíamos. ¿A dónde nos está llevando este movimiento interior que estoy experimentando en este momento? ¿A dónde me está llevando? Esto es discernir propiamente dicho. O sea, esto que estoy sintiendo, ¿a dónde me está llevando? Bueno, y ahí entra el tema de estar iluminado por la fe. Porque nuestro interior debe ser como una casa donde entramos y asistimos a una lucha y ver qué pasa en esa lucha. Y entonces, bueno, lo tercero que decíamos era actuar en consecuencia. El buen espíritu y el malo nos solicitan desde adentro, entonces, seguir avanzando. Pero desde el exterior, nuestra libertad nos lleva a decidir. Y esto es un poco lo que las mociones del espíritu le agregan a nuestra vida. Entonces, yo digo, para volver un poco a retomar el tema, sentir, conocer y actuar. Sentir, conocer y actuar. Si uno piensa en estos niveles de interpretación, creo que la mejor manera es esta. Nunca jamás permitir que una emoción fuerte nos nuble la posibilidad de conocer lo que el Señor me está diciendo en ese momento, en esa situación. Y por eso mismo también actuar buscando la voluntad de Dios y no buscando en ese momento la reacción típica de alguien que está sangrando por la herida abierta. En el próximo capítulo de esta serie vamos a avanzar en esto, vamos a, yo diría, profundizar incluso con los niveles de tentación que aparecen muy fuerte en este momento, siguiendo lo que San Ignacio de Loyola nos estaba diciendo. Pero me parece ahora muy lindo poder ir cerrando este capítulo con aquella hermosísima oración de la confianza que Charles de Foucauld, el beato Charles de Foucauld, Carlos de Foucauld, nos ha dejado como experiencia propia y personal en el desierto, de su oración en el desierto, donde solamente en tantos días de su vida Dios fue su absoluto, su todo, ¿no?
La oración de la confianza de Carlo de Foucault, que dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, como en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre, nuestro Padre, nuestro Abba, aquel que nos revela su proyecto de amor en Jesús, en su palabra, en los signos de los tiempos y que nos asiste continuamente por la presencia del Espíritu. Un Padre amoroso que nunca nos abandona y que nos ama en Jesús a cada uno como hijos, a cada una como hijas. Y entonces podemos experimentar que lo mejor que nos puede pasar es que tu proyecto se haga carne en nuestra vida, tu voluntad sea la nuestra. Amén. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y que sigas perseverando en este camino del discernimiento. Paz y bien para todos ustedes.